Grupo de astrólogos prepara una trampa en televisión, pero el padre Luis revela su oscuro origen ocultista. Nadie esperaba lo que estaba por suceder. Un programa de televisión estadounidense había organizado lo que promocionaban como el evento del año, un debate entre ciencia espiritual y fe tradicional. El formato parecía equilibrado. El tema prometía ser fascinante, pero detrás de las luces del estudio se estaba preparando algo completamente diferente. Una emboscada meticulosamente planificada contra un sacerdote católico que ni siquiera imaginaba contra qué tipo de adversarios realmente se enfrentaría. El padre Luis Toro había recibido la invitación 3 meses antes. Un productor ejecutivo del programa lo contactó personalmente a través de correo electrónico. El mensaje era cortés, profesional, aparentemente sincero. Estimado padre Luis, hemos seguido su trabajo de apologética católica con gran interés. Su habilidad para explicar conceptos teológicos complejos de manera accesible es admirable. Nos gustaría invitarlo a participar en un programa especial sobre espiritualidad en el mundo moderno. Será un intercambio respetuoso de ideas entre diferentes perspectivas espirituales. Creemos que su voz es importante en este diálogo. El sacerdote venezolano respondió con cautela. Durante años había aprendido a ser prudente con invitaciones de medios seculares. Demasiadas veces había visto cómo editaban entrevistas para hacer que los sacerdotes parecieran ridículos o desfasados. Pero este productor fue persistente. Le garantizó tiempo equitativo. Le prometió que no habría edición maliciosa. Le aseguró que el formato sería completamente justo. Incluso le envió el contrato por escrito, especificando todas estas condiciones. Después de orar sobre el asunto y consultar con otros sacerdotes experimentados en medios, el padre Luis aceptó. Vio esto como una oportunidad para llevar el mensaje del Evangelio a una audiencia que normalmente no escucharía apologética católica. Lo que el padre Luis no sabía era que el productor había mentido en prácticamente cada aspecto de la invitación. El programa no buscaba un diálogo respetuoso, buscaba espectáculo. Y más específicamente, buscaba humillar públicamente a un representante del cristianismo tradicional para elevar la credibilidad de las prácticas esotéricas que estaban ganando popularidad masiva en Estados Unidos. El negocio de la astrología movía miles de millones de dólares anuales. Aplicaciones de horóscopos tenían decenas de millones de usuarios. Celebridades famosas consultaban públicamente a astrólogos antes de tomar decisiones importantes, y la industria quería legitimación cultural. Querían que la astrología dejara de ser vista como superstición, para ser aceptada como conocimiento espiritual válido. Para lograr esto, necesitaban desacreditar a quienes se oponían públicamente a estas prácticas. Y el cristianismo tradicional, especialmente el catolicismo, era su principal obstáculo. El catecismo de la Iglesia Católica condena explícitamente la consulta de horóscopos y la práctica de la astrología. Los sacerdotes católicos enseñaban que estas prácticas abren puertas a influencias demoníacas. Exorcistas reportaban que muchas personas poseídas o bajo opresión espiritual habían comenzado su descenso precisamente con la astrología. Entonces, la estrategia era clara. Si podían hacer que un sacerdote católico prominente se viera ignorante, fanático o incapaz de defender sus posiciones frente a astrólogos elocuentes, habrían ganado una victoria de relaciones públicas significativa. El panel de astrólogos fue seleccionado cuidadosamente. No invitaron a aficionados. Trajeron a los mejores. El primero era Marcus Sterling, un astrólogo con doctorado en psicología que había escrito 3 libros bestsellers sobre cómo la astrología puede mejorar la salud mental.
Tenía casi 2 millones de seguidores en redes sociales. Su especialidad era hacer que la astrología sonara científica, usando terminología psicológica y estudios estadísticos cuidadosamente seleccionados. Podía hablar durante horas sobre arquetipos junguianos, sincronicidad y cómo los ciclos planetarios correlacionaban con patrones de comportamiento humano documentados. La segunda era Diana Moonstone, una astróloga que se especializaba en astrología védica y que había estudiado en la India durante una década. Su enfoque era más espiritual que científico. Hablaba sobre karma, vidas pasadas, lecciones del alma. Tenía una presencia hipnótica. Su voz era suave pero penetrante. Sabía exactamente cómo usar pausas dramáticas y lenguaje emotivo para conectar con audiencias. Miles de personas pagaban cientos de dólares por consultas privadas con ella. El tercero era Robert Chen, un astrólogo chino especializado en astrología china tradicional. Su credencial principal era que venía de una familia de astrólogos que supuestamente practicaban este arte durante 5 generaciones. Podía recitar textos antiguos de memoria. Conocía cada detalle del zodiaco chino, los elementos, el yin y yang, aplicado a la astrología. Su estrategia era apelar a la antigüedad de la práctica. Si algo ha existido durante miles de años, argumentaba, debe tener validez. La cuarta era Sofía Celestín, la más joven del grupo, pero quizás la más peligrosa. 32 años. Graduada de una universidad prestigiosa con especialización en estudios religiosos comparados. Había escrito su tesis sobre cómo diferentes tradiciones espirituales, incluido el cristianismo primitivo, utilizaban elementos astrológicos. Su trabajo era establecer que incluso el cristianismo tenía raíces astrológicas, que los Reyes Magos eran astrólogos, que la estrella de Belén era un evento astrológico. Ella sería la encargada de atacar directamente las bases bíblicas que el padre Luis intentara usar. Y finalmente estaba el quinto panelista, cuya presencia no fue revelada al padre Luis hasta el último momento. Alexander Crawford, un nombre que enviaría escalofríos por la espalda de cualquier católico familiarizado con el ocultismo moderno. Crawford era conocido en círculos esotéricos como uno de los practicantes más avanzados de magia ceremonial en Estados Unidos. Públicamente se presentaba como astrólogo y consultor espiritual. Pero quienes conocían su verdadera trayectoria sabían que había estado involucrado en sociedades secretas ocultistas durante décadas. Había sido miembro de la Ordo Templi Orientis. Había practicado la magia enoquiana. Había estudiado los escritos de Aleister Crowley extensivamente. Su especialidad era combinar astrología con invocación ritual para lo que él llamaba trabajo energético avanzado. Los 5 astrólogos se reunieron la noche anterior al programa. Cenaron juntos en un restaurante exclusivo pagado por la producción. Allí coordinaron su estrategia. Marcus Sterling lideró la planificación. Escuchen, este sacerdote es bueno. He visto sus videos. Conoce bien la Biblia. No podemos simplemente atacarlo con argumentos débiles. Tenemos que ser inteligentes. Diana asintió. Yo puedo manejar el aspecto emocional. Cuando hable sobre cómo la astrología ha ayudado a personas en crisis, eso resonará con el público. Es difícil argumentar contra testimonios personales. Robert agregó su perspectiva. La antigüedad es nuestra aliada. La astrología existe desde hace milenios, mucho antes del cristianismo. Eso le da peso histórico. Sofía sonrió. Y yo me encargaré de mostrar que incluso su propia tradición cristiana tiene elementos astrológicos. Los padres de la Iglesia estudiaban astrología. San Agustín escribió sobre ella. Podemos usar sus propias fuentes contra él. Alexander Crawford, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era profunda, casi hipnótica.
Todo eso está bien, pero no subestimen a este hombre. Hay algo diferente en él. Lo he observado. No es como los otros cristianos que hemos enfrentado. Tiene una protección espiritual fuerte. Los otros 4 lo miraron con curiosidad mezclada con incomodidad. Incluso entre astrólogos que practicaban artes esotéricas, Crawford era considerado extremo. ¿Protección espiritual?, preguntó Marcus con escepticismo. Alexander asintió lentamente. Ustedes trabajan con energías, pero no entienden realmente el plano espiritual. Este sacerdote no solo cree en lo que predica, está ungido, ha sido consagrado. Eso crea una barrera que nosotros, trabajando solos, no podemos penetrar fácilmente. Por eso necesitamos trabajar coordinados, atacarlo desde múltiples ángulos simultáneamente, no darle tiempo para recuperarse entre un ataque y otro. Sofía frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo algo más que solo argumentos intelectuales? Alexander sonrió de manera inquietante. Estoy sugiriendo que usemos todas las herramientas a nuestra disposición. Esta noche, antes de dormir, cada uno de ustedes debe hacer su práctica. Alinearse con las energías planetarias, invocar guía de las entidades que trabajan con ustedes. Mañana necesitamos estar operando en nuestro nivel máximo. Diana se estremeció ligeramente, pero no objetó. Ella misma había practicado invocaciones antes de consultas importantes con clientes. El día del programa llegó. El estudio estaba completamente lleno. La producción había regalado boletos a estudiantes de universidades locales que seguían astrología, a miembros de grupos esotéricos, a clientes de los astrólogos panelistas. El público estaba cuidadosamente cultivado para favorecer la perspectiva astrológica. Solo un pequeño porcentaje eran católicos que habían descubierto sobre el programa y decidieron asistir para apoyar al padre Luis. El sacerdote venezolano llegó al estudio 2 horas antes de la grabación. Llevaba su Biblia, como siempre. También traía un rosario en su bolsillo. Mientras esperaba en el camerino, rezó el rosario completo. Pidió protección a la Virgen María. Invocó a San Miguel Arcángel. Sabía, con ese conocimiento espiritual que viene de años de ministerio, que esta no sería una batalla meramente intelectual. Había algo más en juego. Podía sentirlo. Un asistente de producción tocó la puerta. Padre Luis, en 5 minutos lo llevamos al set. El sacerdote guardó su rosario, respiró profundo, se levantó y siguió al asistente por los pasillos del estudio. Cuando entraron al set principal, el padre Luis inmediatamente notó algo que le hizo detenerse. Había 5 sillas del lado opuesto al suyo. 5. La invitación había mencionado un panel de expertos en espiritualidad moderna. No había especificado cuántos. Ahora lo entendía. Sería 1 contra 5. Pero lo que realmente le llamó la atención no fue el número, fue la sensación. Al entrar al set, sintió una opresión espiritual palpable. Era algo que había experimentado antes en casos de liberación espiritual, una pesadez en el ambiente, una oscuridad que no era física sino espiritual. Miró hacia donde estaban sentados los 5 astrólogos. 4 de ellos lo saludaron con sonrisas profesionales. El quinto, un hombre de cabello oscuro con ojos penetrantes, lo observaba con una intensidad perturbadora. Ese era Alexander Crawford, aunque el padre Luis todavía no conocía su nombre. El moderador del programa era un presentador popular conocido por su estilo provocador. Se llamaba Derek Hamilton. Había construido su carrera haciendo que invitados, con visiones opuestas, se enfrentaran de maneras cada vez más dramáticas. Sus ratings habían subido consistentemente porque la gente disfrutaba ver conflictos. No le importaba la verdad, le importaba el espectáculo, y esta noche prometía ser espectacular. Derek se acercó al padre Luis con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Padre, bienvenido. Estamos emocionados de tenerlo aquí. Va a ser una conversación fascinante». El sacerdote respondió cortésmente, pero con cautela.
Gracias por la invitación. Espero que podamos tener un intercambio respetuoso de ideas. Derek asintió sin compromiso. Por supuesto, por supuesto. Solo mantenga las cosas interesantes. Las luces del estudio se intensificaron, las cámaras se encendieron, el público fue instruido sobre cuándo aplaudir. Derek Hamilton tomó su posición central. Los 5 astrólogos se sentaron en sus sillas, formando un semicírculo que hacía que el padre Luis, sentado solo en el lado opuesto, pareciera aislado. Fue un diseño intencional del set. La imagen visual ya comunicaba un mensaje. Un hombre solo contra 5 expertos. Derek comenzó con su introducción ensayada. Buenas noches y bienvenidos a un programa especial. Esta noche exploraremos una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Pueden los astros influir en nuestras vidas? ¿Es la astrología una ciencia espiritual válida o simplemente superstición? Para debatir este tema, tenemos con nosotros a 5 de los astrólogos más respetados del mundo. Y del otro lado, representando la perspectiva del cristianismo tradicional, al padre Luis Toro, un sacerdote católico conocido por su trabajo en apologética. El público aplaudió. El aplauso para los astrólogos fue notablemente más fuerte y prolongado que para el padre Luis. Derek continuó. Comencemos con una pregunta directa para nuestros expertos en astrología. ¿Por qué creen que la astrología puede ofrecer guía genuina a las personas? Marcus Sterling fue el primero en responder. Su voz era suave, académica, persuasiva. La astrología ha sido practicada por civilizaciones avanzadas durante más de 4000 años. Los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, todos utilizaban astrología. En tiempos modernos, estudios psicológicos han demostrado correlaciones significativas entre posiciones planetarias y patrones de personalidad. No estamos hablando de adivinar el futuro. Hablamos de entender arquetipos psicológicos que se manifiestan en diferentes momentos del año debido a influencias cósmicas. Diana Moonstone agregó con su voz melodiosa. Y desde una perspectiva espiritual más profunda, la astrología nos conecta con el universo. Somos parte de un cosmos viviente. Los planetas no causan eventos en nuestras vidas, reflejan patrones energéticos. Es como un lenguaje simbólico que el universo usa para comunicarse con nosotros. He visto a cientos de personas encontrar paz, dirección y sanación a través de entender su carta astral. Robert Chen intervino. En la tradición china, la astrología está entrelazada con la medicina tradicional, la filosofía y la espiritualidad. Mi familia ha practicado esto durante 5 generaciones. Hemos visto cómo el conocimiento de los ciclos planetarios ayuda a las personas a tomar decisiones más armoniosas con el flujo natural del universo. Sofía Celestín esperó su turno. Y debemos reconocer que incluso el cristianismo primitivo no rechazaba completamente la astrología. Los Reyes Magos que visitaron a Jesús eran astrólogos, seguían una estrella. Los padres de la Iglesia como Orígenes y Clemente de Alejandría estudiaban astrología. La división entre astrología y cristianismo es relativamente moderna. El público aplaudía después de cada intervención. Derek Hamilton sonreía satisfecho. Todo iba exactamente según el plan. Ahora se volvió hacia el padre Luis con una expresión de desafío apenas disimulado. Padre Luis, ha escuchado a estos expertos. Personas educadas, con credenciales impresionantes, que han dedicado sus vidas al estudio de la astrología. Miles de millones de personas en todo el mundo consultan horóscopos. ¿Realmente va a decirnos que todos están equivocados? ¿Que 4000 años de tradición no tienen ningún valor? El padre Luis respiró tranquilamente. Había estado en situaciones difíciles antes. Sabía que la forma en que respondiera a esta primera pregunta establecería el tono de todo el debate. No podía ser defensivo. No podía sonar arrogante.
Necesitaba ser firme pero respetuoso. Necesitaba ir directamente al corazón del asunto. Gracias por la pregunta. Y gracias a todos por compartir sus perspectivas. No estoy aquí para atacar a nadie personalmente. Estoy aquí para hablar sobre la verdad. Y la verdad es esta. La astrología no es una ciencia espiritual, es una práctica ocultista con raíces en la adoración de dioses falsos y que la Biblia condena explícitamente. El ambiente en el estudio cambió inmediatamente. El público murmuró. Los astrólogos se enderezaron en sus asientos. Derek Hamilton sonrió más ampliamente. Esto era exactamente lo que quería. Conflicto. El padre Luis continuó antes de que alguien pudiera interrumpir. La astrología se originó en Babilonia hace más de 3000 años. No era simplemente observación astronómica, era adivinación conectada con la adoración de deidades planetarias. Los babilonios creían que los dioses habitaban en los planetas y que al interpretar los movimientos celestiales podían conocer la voluntad de estos dioses. Esto no es conocimiento neutral, es práctica religiosa pagana. Marcus Sterling interrumpió con voz controlada pero firme. Con todo respeto, padre, eso es una simplificación excesiva. La astronomía y la astrología eran la misma disciplina en la antigüedad. Los babilonios hicieron descubrimientos matemáticos y astronómicos increíbles. El padre Luis asintió. Tiene razón en que hicieron contribuciones astronómicas, pero debemos distinguir entre astronomía, que es ciencia legítima, y astrología, que es adivinación. Los babilonios usaban sus conocimientos astronómicos para propósitos adivinatorios. Leían presagios en los cielos, hacían sacrificios para apaciguar a dioses planetarios. Esto está documentado en tablillas cuneiformes que hemos recuperado. Sofía Celestín intervino rápidamente. Pero, padre, usted usa la Biblia como autoridad, y la Biblia misma menciona la estrella de Belén que guió a los magos. Esos magos eran astrólogos persas. Dios usó la astrología para revelar el nacimiento de Cristo. ¿Cómo explica eso? El padre Luis había anticipado exactamente este argumento. Los magos del Oriente eran sabios, probablemente astrónomos. Pero Dios no validó su práctica de astrología. Él usó un fenómeno astronómico, una estrella real, un evento celestial genuino, para llamar su atención. No estaban leyendo horóscopos, estaban siguiendo una señal celestial específica que Dios creó para ese propósito único. Después de encontrar a Cristo, la Biblia no los llama a continuar practicando astrología. Los llama a adorar al verdadero Dios. Robert Chen levantó la voz. Pero en todas las culturas antiguas, la observación de los cielos estaba conectada con lo espiritual. ¿Está diciendo que todas esas civilizaciones estaban completamente equivocadas? El padre Luis respondió con firmeza. Estoy diciendo que muchas civilizaciones antiguas practicaban idolatría. Adoraban al sol, a la luna, a los planetas como dioses. Y Dios condena esto explícitamente. Permítanme citar Deuteronomio capítulo 4, versículos 19 y 20. Abrió su Biblia y leyó. Y no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado a postrarte ante ellos y rendirles culto, cosas que el Señor tu Dios ha asignado a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Cerró la Biblia. Dios específicamente advierte contra la adoración de los cuerpos celestiales. La astrología, en su origen, estaba conectada con esta adoración. Diana Moonstone intentó un enfoque más emocional. Pero, padre, yo no adoro planetas. Ninguno de nosotros lo hace. Simplemente reconocemos patrones y energías. He ayudado a personas con depresión, ansiedad, crisis existenciales. La astrología les ha dado esperanza y dirección. ¿Va a decirles que esa ayuda no es real? El padre Luis la miró con compasión genuina.
No dudo que muchas personas sientan alivio temporal, pero debemos preguntarnos, ¿de dónde viene ese alivio? ¿Es de Dios o de otro lugar? La Biblia es clara sobre la adivinación. Isaías, capítulo 47, versículos 13 y 14, habla directamente sobre los astrólogos de Babilonia. Volvió a abrir su Biblia. Estás fatigada con tus muchos consejos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada mes, y te salven de lo que vendrá sobre ti. He aquí, se han vuelto como rastrojo, el fuego los quema. No se librarán del poder de la llama. Miró a Diana. Dios no solo dice que la astrología no funciona, dice que es espiritualmente peligrosa. Alexander Crawford, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era diferente a la de los otros, más profunda, más oscura. Había algo en su tono que hizo que varios en el público se sintieran incómodos. Padre Luis, usted habla de peligro espiritual, pero parece tener miedo de reconocer que existen poderes y conocimientos más allá de lo que su iglesia enseña. La astrología funciona porque toca fuerzas reales del universo, fuerzas que su religión intenta reprimir porque amenazan su control sobre las personas. El padre Luis sintió inmediatamente que este hombre era diferente. No era simplemente un astrólogo. Había algo más oscuro operando. Miró directamente a Alexander. No tengo miedo de reconocer que existen poderes espirituales. La Biblia habla claramente sobre ellos. Habla de ángeles y demonios. Habla de principados y potestades. Y precisamente por eso advierto contra la astrología, porque no es poder neutral. Es poder que viene de fuentes que se oponen a Dios. El ambiente en el estudio se volvió tenso. Derek Hamilton, sintiendo que había oro televisivo, presionó. Padre, eso suena bastante extremo. ¿Está sugiriendo que estos 5 profesionales respetables están involucrados con demonios? El padre Luis mantuvo la calma. Estoy diciendo que la astrología, como práctica de adivinación, abre puertas espirituales. Y lo que entra por esas puertas no siempre es lo que las personas esperan. Como sacerdote, como alguien que ha participado en ministerios de liberación, he visto personas que comenzaron con cosas aparentemente inofensivas como leer horóscopos y terminaron con opresiones espirituales serias. Marcus Sterling rió sarcásticamente. Eso es táctica de miedo, asustar a las personas para que no exploren alternativas espirituales fuera de su iglesia. El padre Luis negó con la cabeza. No es táctica de miedo, es advertencia basada en la palabra de Dios y en experiencia pastoral real. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice claramente: todas las formas de adivinación deben rechazarse, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia. Están en contradicción con el honor y el respeto que debemos solamente a Dios. Sofía intentó nuevamente. Pero padre, hay sacerdotes católicos que estudian astrología. Hay cristianos que la practican. ¿Van a condenarlos a todos? El padre Luis respondió con tristeza. Si hay sacerdotes que practican astrología, están violando su ordenación, están enseñando doctrinas contrarias a la fe católica. Y sí, cualquier cristiano que practica adivinación está en pecado grave porque está buscando conocimiento y guía de fuentes distintas a Dios. Derek Hamilton vio su oportunidad. Entonces, padre, está diciendo que miles de millones de personas están en pecado, que todas estas personas que consultan sus horóscopos cada mañana están condenadas. El padre Luis respiró profundo. No juzgo el estado de ninguna alma individual. Eso le corresponde solo a Dios. Pero sí digo que la práctica de la astrología es objetivamente pecaminosa porque busca conocimiento del futuro a través de medios prohibidos por Dios. Alexander Crawford se inclinó hacia adelante en su silla.
Sus ojos se clavaron en el padre Luis con una intensidad que trascendía lo meramente humano. Había llegado el momento que había estado esperando. Padre Luis, usted habla con tanta certeza sobre lo que es de Dios y lo que no lo es. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo sabe que su interpretación de esas escrituras antiguas es la correcta? No es posible que la Iglesia Católica, en su arrogancia histórica, haya suprimido conocimientos espirituales legítimos para mantener su monopolio sobre la verdad. El sacerdote reconoció inmediatamente la táctica. Era el argumento relativista clásico. Socavar la autoridad de la revelación divina sugiriendo que toda interpretación es igualmente válida. No es cuestión de mi interpretación personal. Es lo que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo durante 2000 años, ha enseñado consistentemente. Y estas enseñanzas están fundamentadas en la Escritura, no en opiniones humanas cambiantes. Marcus Sterling intervino con tono condescendiente. Pero padre, la ciencia moderna ha demostrado correlaciones entre eventos celestiales y comportamiento humano. Estudios psicológicos muestran patrones. ¿Va a negar la evidencia científica? El padre Luis negó con la cabeza. Muéstreme esos estudios, porque los que yo he visto son profundamente defectuosos metodológicamente. Usan lo que se llama el efecto Forer o efecto Barnum. Descripciones tan vagas y generales que cualquiera puede identificarse con ellas. Los horóscopos funcionan por validación subjetiva, no por poder predictivo real. Diana Moonstone sonó herida. Padre, eso es muy reduccionista. Está ignorando miles de testimonios de personas cuyas vidas han sido transformadas. El sacerdote la miró con compasión genuina. No ignoro esos testimonios, pero el hecho de que algo produzca una experiencia emocional positiva no significa que sea verdadero o que venga de Dios. Las personas pueden sentirse bien con cosas que espiritualmente las están dañando. Es como una droga que da placer temporalmente pero destruye el cuerpo. Sofía Celestín cambió de táctica. Hablemos de historia entonces. En la Edad Media, los monasterios católicos preservaban textos astrológicos. Santo Tomás de Aquino escribió sobre la influencia de los cuerpos celestiales. ¿Cómo explica eso? El padre Luis estaba preparado. Santo Tomás de Aquino distinguía claramente entre la astronomía legítima y la astrología adivinatoria. Él reconocía que los cuerpos celestiales podían tener influencias físicas, como la luna afecta las mareas, pero rechazaba explícitamente la idea de que los planetas determinaran el destino humano o que pudieran usarse para adivinación. Citar a Santo Tomás fuera de contexto es deshonesto. Robert Chen levantó la voz frustrado. Pero todas las culturas antiguas practicaban esto. Los chinos, los hindúes, los mayas. ¿Está diciendo que todas estas civilizaciones sabias estaban equivocadas? El padre Luis respondió con firmeza creciente. Muchas culturas antiguas también practicaban sacrificios humanos. ¿Deberíamos validar eso también porque era común? La antigüedad de una práctica no la hace correcta. La verdad no es democrática. No se determina por consenso cultural. Derek Hamilton, sintiendo que el debate alcanzaba su punto de ebullición, decidió intensificarlo. Padre Luis, sus respuestas suenan muy absolutistas. En una sociedad pluralista moderna, ¿no deberíamos ser más tolerantes con diferentes caminos espirituales? El sacerdote no se dejó intimidar. La tolerancia no significa aceptar que todas las ideas son igualmente verdaderas. Puedo respetar el derecho de las personas a creer lo que quieran, pero no puedo decir que la adivinación es compatible con el cristianismo cuando la Biblia explícitamente la condena. Alexander Crawford decidió que era momento de revelar sus cartas. Padre Luis, hablemos con franqueza. Usted menciona ministerios de liberación, habla de demonios. No está perpetuando supersticiones medievales.
¿No es irónico que nos acuse de superstición mientras cree en posesiones demoníacas? El público murmuró. Muchos asintieron. Era un golpe retórico fuerte. Pero el padre Luis no retrocedió. No es superstición cuando está fundamentado en la realidad espiritual que la Biblia revela y que la experiencia confirma. Jesucristo mismo expulsó demonios. Los apóstoles expulsaron demonios. La Iglesia ha realizado exorcismos durante 2000 años, y en cada caso, cuando investigamos cómo comenzó la opresión demoníaca, encontramos que la persona se involucró en prácticas ocultas, ouija, sesiones espiritistas, brujería y sí, astrología practicada profundamente. Marcus Sterling rió abiertamente. Entonces está admitiendo que cree en magia. ¿Cómo es eso diferente de lo que nosotros hacemos? El padre Luis lo miró directamente. Es completamente diferente. Yo no busco poder oculto, busco a Dios. La diferencia es la fuente. Ustedes buscan conocimiento y poder a través de sistemas esotéricos que los apartan de Dios. El cristianismo busca conocimiento de Dios directamente a través de la revelación que Él ha dado. Diana intentó suavizar su enfoque. Pero padre, muchos de nuestros clientes son cristianos. Ven la astrología como una herramienta complementaria, no como reemplazo de su fe. El sacerdote negó con la cabeza tristemente. Entonces están engañados. No se puede servir a dos señores. No se puede buscar guía de Dios y de prácticas que Dios condena. Es como decir, soy fiel a mi esposo, pero también tengo relaciones con otros hombres ocasionalmente. No funciona así. La fidelidad espiritual es absoluta. Sofía presionó nuevamente con su arsenal académico. Pero hay simbolismo astrológico en el arte cristiano. Las 12 tribus de Israel corresponden a los 12 signos del zodíaco. Los 4 evangelistas están representados como los 4 signos fijos. ¿No sugiere esto una conexión? El padre Luis suspiró. Eso es eisegesis, leer significados en el texto que no están allí. Las 12 tribus no tienen nada que ver con astrología. Los símbolos de los evangelistas vienen de la visión de Ezequiel y del Apocalipsis, no del zodíaco. El hecho de que el número 12 aparezca en ambos contextos es coincidencia numérica, no evidencia de conexión espiritual. Robert Chen cambió el ángulo de ataque. Entonces, según usted, billones de personas a lo largo de la historia que han encontrado significado en la astrología estaban todas equivocadas. ¿No le parece arrogante? El padre Luis respondió con calma pero sin ceder. No es arrogancia proclamar la verdad revelada por Dios. Sería arrogancia afirmar mis propias opiniones como absolutas. Pero yo no estoy predicando mis opiniones. Estoy predicando lo que Dios ha revelado en la Escritura y lo que la Iglesia ha enseñado fielmente. Alexander Crawford decidió que era momento de ir más profundo. Se puso de pie lentamente. Era un movimiento calculado para dominar el espacio físico. Padre Luis, déjeme contarle algo que quizás no sepa. Yo no soy simplemente un astrólogo. He estudiado las artes herméticas durante 30 años. He practicado magia ceremonial. He invocado entidades que ustedes llamarían demonios. Y le puedo decir con certeza, el poder funciona. He visto manifestaciones. He experimentado resultados que desafían sus explicaciones racionales. El estudio quedó completamente silencioso. Incluso Derek Hamilton pareció momentáneamente sorprendido por esta revelación. Los otros 4 astrólogos miraron a Alexander con expresiones mixtas de incomodidad y fascinación. Pero el padre Luis no mostró sorpresa. Había sentido desde el inicio que este hombre era diferente. Gracias por su honestidad, Alexander. Porque ahora podemos hablar de la verdad real que subyace a toda esta discusión. Usted acaba de admitir que ha invocado entidades demoníacas y está parado aquí diciendo que el poder funciona. Por supuesto que funciona. La Biblia nunca niega que los demonios tienen poder.
Lo que la Biblia dice es que ese poder es destructivo, engañoso, y viene de fuentes que buscan tu destrucción eterna. Alexander sonrió de manera perturbadora. ¿Y cómo sabe que son demonios? ¿Por qué no pueden ser simplemente fuerzas neutrales del universo? Ángeles, guías espirituales. El padre Luis abrió su Biblia en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Los demonios no se presentan diciendo, «Hola, soy un demonio y quiero destruirte». Se presentan como guías amorosos, como fuentes de conocimiento antiguo, como poder neutral. Pero su objetivo final es siempre el mismo: apartarte de Dios. Marcus Sterling intentó recuperar el control de la narrativa. Esto se está volviendo ridículo. Estamos en el siglo XXI. La mayoría de las personas que consultan horóscopos no están invocando demonios, solo están buscando un poco de guía. El padre Luis lo miró seriamente, y ese es precisamente el peligro, porque comienza de manera aparentemente inofensiva: un horóscopo diario en el periódico, una aplicación en el teléfono, pero establece un patrón de buscar guía fuera de Dios. Y para algunas personas, ese patrón se profundiza. Comienzan a tomar decisiones importantes basadas en astrología. Luego exploran otras prácticas esotéricas, el tarot, el espiritismo. Y antes de darse cuenta, están en aguas espirituales peligrosas, donde las cosas que Alexander describió se vuelven realidad. Diana Moonstone tenía lágrimas en los ojos. Estaba genuinamente afectada. Pero yo he ayudado a personas. He visto sanación. El sacerdote la miró con compasión. Diana, no dudo que seas sincera. No dudo que quieras ayudar. Pero la sinceridad no valida la práctica. Puedes estar sinceramente equivocada. Y las personas pueden experimentar alivio temporal mientras se alejan espiritualmente de Dios. Es como un médico que trata síntomas con una medicina que parece funcionar, pero que a largo plazo está envenenando al paciente. Sofía Celestín, viendo que el debate se estaba escapando de su control académico, intentó un último argumento intelectual. Padre, hay teólogos cristianos modernos, incluso algunos católicos, que ven la astrología como un sistema simbólico válido. ¿Va a decir que están todos equivocados? El padre Luis asintió. Sí, están equivocados. No importa cuántos títulos tengan o cuán inteligentes sean. Si están enseñando que la astrología es compatible con el cristianismo, están enseñando herejía. El magisterio de la Iglesia es claro, no es cuestión de opinión teológica. Robert Chen levantó las manos frustrado. Entonces, no hay diálogo posible. Usted simplemente declara que tiene razón y que todos los demás están equivocados. El padre Luis negó con la cabeza. Hay diálogo posible si ambas partes están dispuestas a examinar las premisas fundamentales, pero yo no puedo comprometer la verdad revelada por Dios para hacer que ustedes se sientan validados. Mi responsabilidad como sacerdote es predicar la verdad, aunque sea impopular. Alexander Crawford, viendo que su momento había llegado, decidió lanzar su ataque más directo. Se acercó más al padre Luis. Su presencia era intimidante físicamente. Padre Luis, hablemos de cosas reales. Usted dice que tiene autoridad espiritual. Yo también reclamo autoridad espiritual. ¿Por qué no ponemos a prueba quién tiene más poder? Hagamos un experimento aquí mismo. El público jadeó. Derek Hamilton se enderezó, sus ojos brillando con anticipación del drama máximo. El padre Luis permaneció completamente calmado. ¿Qué tipo de experimento propones, Alexander? El ocultista sonrió. Algo simple. Yo haré una invocación. Llamaré a las fuerzas con las que trabajo y veremos qué sucede. Si su Dios es más poderoso, que lo demuestre. Era una trampa obvia. Si el padre Luis aceptaba, estaría participando en un acto oculto. Si rechazaba,
parecería cobarde. Pero el sacerdote había enfrentado este tipo de desafíos antes. No voy a participar en invocaciones demoníacas, Alexander. No porque tenga miedo, sino porque sería pecado. No voy a invocar a Dios para entretener a una audiencia televisiva o para competir en un concurso espiritual. Eso sería tentar a Dios, algo que Jesús mismo rechazó cuando Satanás lo desafió. Alexander rió. Entonces, admite que tiene miedo. El padre Luis lo miró directamente a los ojos. No tengo miedo de ti ni de las entidades con las que trabajas. Pero no voy a darles el espectáculo que buscan. Sin embargo, déjame decirte algo, Alexander. Sé exactamente lo que eres. Sé las sociedades a las que has pertenecido. Sé las prácticas que has realizado. Y te digo esto con absoluta certeza. El poder que posees es prestado. Viene de entidades que te están usando y que eventualmente te destruirán. Cristo es más poderoso que cualquier demonio que hayas invocado, y su oferta de salvación está disponible incluso para ti, si estás dispuesto a renunciar a tus prácticas y arrepentirte. La atmósfera en el estudio cambió dramáticamente. Alexander Crawford, que había estado sonriendo con confianza, de repente pareció desestabilizado. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo sabes sobre mi pasado? El padre Luis respondió calmadamente. No necesito conocimiento oculto para discernir espíritus. El don de discernimiento es uno de los dones del Espíritu Santo que la Iglesia reconoce. Cuando te veo, veo las cadenas espirituales que te atan, y siento compasión por ti, no odio. Marcus Sterling intentó interrumpir. Esto es completamente inapropiado. Está atacando personalmente a Alexander. El sacerdote negó con la cabeza. No lo estoy atacando. Estoy ofreciendo verdad que podría liberarlo. Y esa misma verdad está disponible para todos ustedes. Miró a cada uno de los astrólogos, Diana, Marcus, Sofía, Robert. Ustedes pueden estar sinceramente convencidos de que lo que hacen es bueno. Pero les pido que consideren la posibilidad de que estén equivocados, que examinen los orígenes de sus prácticas, que investiguen honestamente lo que la Escritura dice. Diana Moonstone había estado callada durante varios minutos. Ahora habló con voz temblorosa. Padre, si lo que dice es verdad, si realmente estamos involucrados en algo peligroso sin saberlo, ¿qué deberíamos hacer? El padre Luis sintió compasión genuina. Primero, renunciar a las prácticas. Segundo, si estás abierta, te invito a explorar el cristianismo auténtico. No la caricatura que quizás hayas visto. El verdadero encuentro con Cristo. Él ofrece perdón, libertad espiritual y la única guía verdadera para tu vida. Sofía Celestín frunció el ceño. Pero padre, nosotros ayudamos a personas que la Iglesia ha abandonado. Personas LGBTQ que han sido rechazadas, mujeres que han sido oprimidas. La espiritualidad esotérica les ofrece aceptación. El padre Luis suspiró. La Iglesia nunca abandona a nadie. Puede haber individuos dentro de la Iglesia que han actuado mal, que han sido crueles o faltos de caridad. Pero esos son fallos humanos, no de la doctrina de Cristo. Y ofrecer aceptación espiritual a través de prácticas que dañan el alma no es verdadero amor. Es como un padre que permite que su hijo use drogas porque quiere que se sienta aceptado. Robert Chen sacudió la cabeza. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Nuestras cosmovisiones son demasiado diferentes. El padre Luis asintió. Tienes razón en que nuestras cosmovisiones son incompatibles. Una dice que podemos buscar conocimiento y poder a través de sistemas esotéricos. La otra dice que solo Dios es la fuente de verdad y que debemos someternos a su revelación. No pueden ser ambas verdaderas. Derek Hamilton, viendo que el debate había alcanzado un punto muerto filosófico, decidió hacer una pregunta final. Padre Luis, después de todo lo que hemos escuchado esta noche, ¿qué le diría a alguien en casa que consulta su horóscopo cada mañana? Que está condenado al infierno.
El sacerdote se volvió hacia las cámaras, hacia la audiencia invisible que estaba viendo desde sus hogares. Si estás viendo esto y consultas horóscopos, quiero que sepas algo. Dios te ama. Cristo murió por ti. Y Él quiere tener una relación personal contigo donde tú acudas directamente a Él en oración, no a los astros. La astrología te promete conocimiento del futuro, pero solo Dios conoce el futuro. Te promete guía, pero solo Dios puede guiarte verdaderamente. Te promete sentido, pero solo en Cristo encontramos nuestro verdadero propósito. Hizo una pausa. Si has estado involucrado en astrología, incluso casualmente, te invito a hacer algo simple. Renuncia a ella. Desecha tus aplicaciones de horóscopo. Deja de consultarlos. Y en su lugar, abre la Biblia. Comienza a orar. Busca una comunidad cristiana auténtica. Descubre que lo que la astrología promete falsamente, Cristo lo ofrece verdaderamente. Marcus Sterling interrumpió con sarcasmo. ¡Qué conveniente! Abandonen la astrología y únanse a tu iglesia. El padre Luis lo miró. No es conveniencia, es verdad. Y la verdad no cambia según lo que sea popular o aceptable. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo, eso es absoluto y es verdadero. Alexander Crawford había estado en silencio desde que el padre Luis expuso su trasfondo ocultista. Ahora habló con voz tensa. Padre, usted ha hecho acusaciones serias contra mí. Afirma que estoy atado espiritualmente, pero yo me siento más libre que la mayoría de los cristianos que conozco. El sacerdote respondió con tristeza. Esa es la mentira más peligrosa del enemigo. Hacerte sentir libre mientras estás esclavizado. Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es ser liberado del pecado y de las ataduras espirituales para poder vivir como Dios te diseñó. Sofía intentó una última defensa. Pero padre, la astrología ha existido en todas las culturas. Está en nuestro ADN cultural. ¿Realmente espera que desaparezca? El padre Luis negó con la cabeza. No espero que desaparezca antes de que Cristo regrese. La Biblia predice que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe y seguirán espíritus engañadores. Así que no me sorprende que la astrología sea popular. Pero eso no la hace correcta. Mi trabajo es advertir, enseñar la verdad y ofrecer el camino de salvación a quien quiera escuchar. Derek Hamilton miró su reloj. Necesitaba concluir el programa. Bueno, hemos tenido una discusión ciertamente intensa. Padre Luis, última palabra. El sacerdote respiró profundo. Mi última palabra es esta. Cada persona que está viendo tiene que tomar una decisión. Pueden seguir buscando guía en los astros, en cartas del tarot, en prácticas esotéricas, o pueden buscar a Dios directamente, pero no pueden hacer ambas. Dios no comparte su gloria con ídolos. Él no acepta ser una opción entre muchas. Él demanda adoración exclusiva porque solo Él es Dios. Hizo contacto visual con cada uno de los astrólogos. Y a mis colegas aquí en el panel les digo con todo respeto y con genuino deseo de su bienestar, investiguen los orígenes de lo que practican. Lean lo que la Biblia dice sobre adivinación. Consideren la posibilidad de que estén equivocados. Y si descubren que lo están, tengan el coraje de cambiar. Cristo les ofrece perdón y un nuevo comienzo. El programa terminó. Las luces del estudio bajaron. El público comenzó a salir. Los astrólogos se levantaron de sus sillas con expresiones variadas. Marcus Sterling parecía molesto. Robert Chen lucía pensativo. Sofía Celestín estaba revisando su teléfono, probablemente viendo las reacciones en redes sociales. Diana Moonstone se quedó sentada por varios minutos, claramente procesando algo profundo.
Y Alexander Crawford se fue rápidamente, sin hablar con nadie, su rostro mostrando una mezcla de ira y perturbación. El padre Luis recogió su Biblia y su rosario. Se sentía espiritualmente agotado. Este tipo de batallas espirituales siempre lo dejaban cansado, pero había paz en su corazón, había dicho la verdad, había defendido la fe. El resultado estaba en manos de Dios. Cuando salió del edificio del estudio, encontró a un grupo pequeño de católicos que habían estado en la audiencia esperándolo. «Padre Luis, fue increíble. Usted los enfrentó con la verdad». El sacerdote sonrió débilmente. «No fui yo, fue el Espíritu Santo. Yo solo soy un instrumento». Una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Padre, yo consulté horóscopos durante 30 años. Nunca entendí que era malo. Después de escucharlo esta noche, voy a dejar de hacerlo. Quiero acercarme más a Dios». El padre Luis tomó sus manos. «Ese es el mejor resultado posible. Dios te bendiga. Busca un buen confesor. Renuncia formalmente a estas prácticas en confesión y comienza una nueva vida en Cristo». Pasaron las semanas. El programa generó reacciones masivas. Millones lo vieron en repeticiones y en línea. Las redes sociales explotaron con debates. Algunos acusaban al padre Luis de ser intolerante y cerrado mentalmente. Otros lo alababan por defender la fe sin compromiso. Pero lo más significativo fueron los testimonios que comenzaron a llegar. Cientos de personas escribieron diciendo que después de ver el programa habían renunciado a la astrología y habían vuelto a la iglesia. Algunos habían estado involucrados en prácticas esotéricas profundas y finalmente encontraron la libertad. Diana Moonstone contactó al padre Luis 6 meses después. Había dejado la astrología. Estaba tomando clases de catecismo. Su carta decía: «Padre, usted plantó una semilla esa noche. No pude dejar de pensar en sus palabras. Comencé a investigar honestamente los orígenes de lo que practicaba. Y descubrí cosas que me horrorizaron. Usted tenía razón. Gracias por tener el coraje de decir la verdad, incluso cuando no era popular». Alexander Crawford nunca contactó al padre Luis, pero el sacerdote oraba por él regularmente. Oraba para que el poder de Dios penetrara las cadenas espirituales que lo ataban. Oraba para que experimentara la misericordia de Cristo antes de que fuera demasiado tarde. La lección quedó clara para todos los que prestaron atención. La astrología no es un entretenimiento inofensivo. Tiene raíces ocultistas profundas que se remontan a Babilonia y a la adoración de falsos dioses. Y aunque puede parecer ofrecer guía y conocimiento, en realidad abre puertas espirituales que conducen a la oscuridad. La verdadera guía, el verdadero conocimiento, la verdadera libertad solo se encuentran en Cristo. Porque al final, cuando alguien prepara una trampa para humillar la verdad, Dios puede usar esa misma trampa para revelar su gloria de manera más poderosa.